Hola, ¿qué onda? ¿Cómo están? ¿Bien? Yo aquí, practicando un rato. ¿Saben? Creo que una vez les platiqué que hay unas conferencias del escritor mexicano Juan Villoro en el Colegio de México. Es un ciclo de conferencias que de hecho he escuchado varias veces. Tiene una forma de ver las cosas muy interesante. Y claro, hace muchas referencias a la literatura, a la cultura en general, inclusive también a ciertos referentes de la cultura popular. Digamos que escuchar una de sus conferencias es también tener muchas recomendaciones sobre qué leer, sobre qué escuchar, sobre a dónde ir. Y claro, muchos de los temas que aborda están muy asociados a la cultura mexicana. A lo mejor a otra persona que escuche a Juan Villoro de otro país no se sienta tan identificado con estas cosas. Por ejemplo, él está muy interesado en cuestiones como el fútbol, en la comida mexicana, y en particular tiene unas conferencias donde habla mucho sobre los escritores mexicanos. Y creo que les platiqué acerca de una de ellas, donde habla acerca de Juan Rulfo. En esta conferencia de Juan Rulfo habla particularmente de una de sus obras más. Bueno, decir una de sus obras es como decir que tiene muchas obras Juan Rulfo. En realidad, las más conocidas de sus 3 obras es Pedro Páramo y Él ya no llamas, ¿no? Tiene otra que es el Gallo de Oro, pero sí, claro, no es tan buena como las otras dos. Y parece que tampoco se hizo tan famosa. Parece ser que también tiene unos ensayos. No sé si lo estaré confundiendo. Lo que definitivamente sí tiene, aunque no lo hizo él intencionadamente para ser publicado en un libro, son cartas que le escribió a su esposa. No estoy seguro si esas cartas se las escribió desde que eran novios, pero sí, es una serie de cartas. Y es muy extraño ver esa faceta de Juan Rulfo. Juan Rulfo es totalmente diferente a los temas que aborda en sus libros. Bueno, claro, obviamente, uno es un papel de escritor y en el otro simplemente pues, el papel de un amante, ¿no? Un amante no de el amante que el significado que le damos en México, sino de una persona que ama a su esposa. Son cartas muy conmovedoras. Las pueden encontrar en internet, aunque creo que la compilación está publicada en forma de libro. También era fotógrafo. No sé si se publicó en vida de él, pero hay una edición muy bonita, una edición en tapa dura, de hecho es grande, donde se muestran las fotografías de Juan Rulfo. También lo recomiendo mucho. Pero bueno, les platicaba que Juan Villoro habla acerca de Pedro Páramo. Y como sabrán los que ya leyeron el libro, se habla acerca de la historia de Juan Preciado, que va en busca de su padre y llega a una especie de pueblo fantasma en el que él mismo se acaba convirtiendo en un fantasma. Ahora, la cuestión aquí es que entra como a esta dimensión que es un pueblo, es una zona, digamos, atemporal, donde es un estado intermedio entre la vida y la muerte. Pareciera como si fuera una especie de limbo este lugar, Comala, donde llega Juan Preciado. Y les digo, esto es atemporal porque la novela no sigue un curso lineal. Hay muchas repeticiones, hay, digamos, adelantos, hay una serie de superposiciones temporales. Nos puede hablar, por ejemplo, de cómo muere el hijo de Pedro Páramo, y el capítulo siguiente nos habla acerca de las cosas que hizo el hijo de Pedro Páramo. No sé, es una lectura muy
Cuando yo la leí por primera vez, la verdad es que me costó un poco de trabajo, digamos, agarrarle el gusto. Se me hizo un tanto difícil. Claro, pues no es una novela, digamos, para entretenerte. Y hasta eso es un tanto perturbadora. No lo puede leer como tal, como una novela de fantasmas. Y el hecho de que el protagonista se acabe convirtiendo en uno, no sé, tiene algo de perturbador en eso. Pero en lo que se enfoca, o lo que menciona Juan Villoro en su plática, es acerca de este estado intermedio que les platico, esa especie de limbo al que entra Juan Preciado, en el pueblo de Comala, donde los protagonistas, si se puede llamar así, los fantasmas que habitan Comala, están como buen fantasma, digamos que hay algo que los ata al nuestro mundo, al mundo real, pero por otra parte están muertos, entonces se encuentran atrapados entre el mundo real y bueno, el paraíso o el infierno, dependiendo de la persona, ¿no? La cuestión aquí es que Juan Villoro en su conferencia hace ciertos paralelismos de este estado intermedio del que habla Juan Rulfo con otras obras de la literatura. Por ejemplo, hace algunas comparaciones con Kafka, que en Kafka menciona él que también en muchas de sus obras los protagonistas se encuentran como en este estado intermedio en el cual las cosas nunca acaban por resolverse. Y bueno, claro, el ejemplo más claro de este estado intermedio y de las cosas no llegan a su fin sería El Proceso. Es algo curioso porque la obra ni siquiera está terminada. Entonces digamos que hasta en eso Kafka de manera no intencional dejó esta obra media, que digamos que resalta aún más todavía esta cuestión de esta angustia por encontrarse a medias y no llegar a ninguna resolución. Como sabrán, en esta novela del Proceso, el protagonista se encuentra envuelto en una especie de proceso legal en el cual no se saben ni sus causas, no se sabe las consecuencias, no se sabe ni siquiera cómo va el progreso de esta cuestión legal que tiene. Entonces es algo un tanto perturbador también. Hay algo de perturbador en ese estado intermedio, a lo que Juan Villoro lo compara también con la cuestión de la inmortalidad. Él hace otros paralelismos con otras obras. Por ejemplo, menciona un cuento. La verdad es que no he leído ese cuento. No recuerdo ahorita cuál es el autor. Él lo menciona en su conferencia, pero no me puedo recordar el autor. Pero el cuento se llama El Cazador Graco o Draco. Y en este cuento es, por ejemplo, no sé si han visto la película del Renacido con DiCaprio, en el cual el cazador es herido en medio de la nada, en medio del bosque. Entonces queda inmovilizado por las heridas que tuvo. Y aquí lo que el cuento hace referencia es este estado de desesperación, porque la persona, digamos, se encuentra atrapada en su propia inmovilidad. Y el problema aquí no es tanto, digamos, la desesperación por no poder salir del bosque, no poder regresar a su casa, sino por la desesperación de esta larga agonía, de encontrarse en este estado en el que sabe que probablemente o que seguramente no va a regresar a su casa, pero también sabe que esta agonía aún va a durar mucho tiempo, y lo que él desea más que nada en ese momento es morir, llegar a la conclusión de ese estado en el que se encuentra. Y claro, la otra comparación que hace Villoro es con el Inmortal, con el cuento de Jorge Luis Borges, el cual es algo parecido. Es la historia de un general
el cual durante una campaña se encuentra una persona agonizando y esta persona le relata que está en busca del río que concede la inmortalidad. Este general se interesa por la historia de este viajero que acaba muriendo y él mismo empieza un viaje en busca de este río que concede la inmortalidad. Y bueno, después de un largo viaje en el que pierde a todos sus compañeros, un viaje en el que, digamos, pasa por estados febriles, por estados alucinatorios. Aquí lo que se hace es que se juega un poco con esta incertidumbre de en qué lugar se encuentra esta persona, o por ejemplo si sigue vivo o muerto, o si lo que está contando realmente sucedió como él lo narra. Pero en el desarrollo del cuento, este general al fin llega al río que concede la inmortalidad. La cuestión aquí es que esto no se resuelve, como ustedes se imaginarán, con un final feliz. O sea, no es que llega a la fuente de la inmortalidad y vivió feliz para siempre, sino todo lo contrario. Aquí es donde precisamente es el asunto del cuento. Todas las posibles problemas, los dilemas que una persona podría enfrentar si se le concediese la inmortalidad. Entonces Borges aborda temas que parece ser que estaban muy obsesionados con ellos, cuestiones de el tiempo, del infinito, de cuestiones metafísicas con respecto al hombre. Y algo curioso del cuento es que este pueblo de inmortales que bebieron de las aguas de este río están completamente, digamos, deprivados, o ¿cuál será la palabra correcta aquí? Están totalmente deshumanizados, podría ser. Él cuenta que al ser personas inmortales, digamos, tienen todo el tiempo del mundo para vivir todas las experiencias que una persona que todas las personas pueden vivir. Lo que él menciona es que al ser inmortales, estas personas tienen todo el tiempo del mundo para realizar las acciones más bondadosas, las acciones más atroces, producir las obras más hermosas, hacer, no sé, traiciones. Aquí lo interesante es que después de todo este tiempo donde estas personas experimentan todas estas cosas, al fin y al cabo llega un punto en que todo se neutraliza, en que las acciones buenas que realizaron neutralizan las acciones malas, y que al fin y al cabo no se puede decir de esas personas que sean buenas o malas, porque al tener todo el tiempo del mundo, digamos que tienen todo el tiempo para redimirse de algo malo que hayan hecho, o para echar a perder alguna buena acción. Esto me llama la atención porque si pensamos, por ejemplo, una persona que realiza una acción deplorable y muere, digamos que sea recordado por todas las personas que lo conocieron como una persona deplorable.
Aquí la cuestión que plantea, bueno, una de las tantas cuestiones que plantea, que probablemente esta persona pudiera seguir viviendo más tiempo, tal vez podría redimirse. De todo el mal que ocasionó. Y claro, también esto funciona al revés, ¿no? Una persona que sea considerada como la más bondadosa del mundo, si tiene el tiempo suficiente, pues puede realizar reacciones también deplorables, ¿no? Bueno, aquí no quisiera contarles más acerca de este cuento, pero sí les recomiendo mucho que lo lean. Es un cuento muy de los que más me gustan de Borges. Plantea muchas cuestiones interesantes y además hace muchas referencias a la filosofía occidental. Parece que también otro de los intereses de Borges era la filosofía griega. Él en algunas de sus conferencias hace muchas referencias al pensamiento platónico. Le gusta mucho la idea aristotélica sobre el tiempo, por ejemplo. También usa mucho en su literatura el pensamiento de Heráclito sobre el constante fluir de las cosas, sobre el constante cambio. Entonces, en este cuento, el inmortal está saturado de estas cuestiones filosóficas griegas. Pero en particular, aquí la cuestión clave es que estos inmortales con los que se encuentra el protagonista de este cuento los menciona él como trogloditas, como personas que inclusive perdieron el lenguaje, que perdieron toda cultura, que perdieron cualquier atisbo de civilidad. Esas personas, como les decía, al vivir todo este tiempo y al experimentar todas las cosas que una persona o que la humanidad en su totalidad puede experimentar, digamos que ya no queda nada de ellas, ya fueron reducidas totalmente, digamos, a la neutralidad. No se puede decir que sean buenas o malas, simplemente se dedican a seguir viviendo. Ni siquiera ya necesitan alimentarse, son inmortales. De vez en cuando toman un vaso de agua, comen un trozo de carne y se dedican, digamos, a la contemplación. Están reducidos casi a bestias. Y claro, obviamente el cuento sigue con que el protagonista ahora lo que busca es lo contrario. Se encuentra en este estado intermedio que les platicaba hace rato, al cual Borges, Rulfo, Kafka hacen referencia, de una forma de salir de este estado intermedio. Entonces, el protagonista de este cuento de Borges lo que busca ahora es otro río. O sea, dentro de su pensamiento, de esta cuestión del pensamiento, de la lógica del infinito, si hay un río que concede la inmortalidad, probablemente porque hay infinitas posibilidades, infinitas probabilidades, por dicho, debe haber un río que conceda la muerte. Y él pasa el resto de su vida, si se puede decir así, el resto del tiempo, buscando este río que conceda la muerte. Algo que me llamó la atención que Borges, junto con dos amigos, Adolfo Bioy Casares y Silvina Ocampo, hicieron una antología de literatura fantástica. Y dentro de esta literatura fantástica incluyeron un cuento de otro autor del que les hablaba el otro día, de Yunosuke Akutagawa, de donde vienen los premios Akutagawa, los cuales tengo muchas quejas al respecto. Entonces, dentro de esta literatura, o sea, claro, como sabrán, esta clásica frase de Borges que decía que él prefería ser un lector que un escritor. O
sea, el hecho de que incluir un cuento en una antología en la cual contribuyó Borges, o sea, puede ser un parámetro de, por lo menos a sus gustos, de lo que se consideraba como un buen cuento, un buen representante de la literatura fantástica. Y dentro de incluyeron un cuento de Akutagawa, que en japonés es Sennin. Sennin, como no sé si les gusta Naruto, del modo Sennin. Ese Sennin que se traduciría literalmente al español como ermitaño. Un hombre que habita en las montañas, bueno, ermitaño viene de ermita, ¿no? En el caso de Sennin, yo creo la traducción literal sería de ermitaño, una persona que se separa de la sociedad para dedicarse a puede ser, por ejemplo, actos de contemplación, de reflexión, de simple purificación, o a lo mejor por una vergüenza se trata de retirar del mundo, como se dice también. Pero creo que la cuestión es que el título en japonés del cuento de Akutagawa es Sennin. Y precisamente lo que trata es de una persona que es retratada en este cuento como una persona totalmente ignorante, totalmente inocente, ingenua, y claro, es descrita por los demás personas del cuento como un idiota, como un pueblerino, como una persona totalmente estúpida. Aquí lo que me llamó la atención es que en la antología de literatura fantástica de Borges fue introducida con el nombre en japonés, claro, escrito con letras romanas, Sennin. Yo creo que la cuestión no querían hacer, o sea, querían dejar digamos, este significado de lo que es un ermitaño, digamos, dentro del concepto o dentro de la cultura japonesa. Por ejemplo, también está muy asociada a las cuestiones religiosas. Puede ser que un ermitaño en el caso de Japón o de China sea muy diferente a un ermitaño, lo que nosotros entendemos en la cultura occidental. Por ejemplo, en el caso de Nietzsche, Así habló Zaratustra, sería como el ermitaño por excelencia, ¿no? Pero aquí en este caso es un tanto diferente. A veces se entienda también como una persona que ha alcanzado cierto conocimiento, y en el caso particular de la folclore japonés, este Sennin puede que haya también alcanzado ciertos, digamos, poderes sobrenaturales. Aquí lo interesante es que en ese entonces en la antología de literatura fantástica fue, como les decía, puesto como Sennin, pero en traducciones más recientes al español, de hecho hechas por, creo que es español también, se llama Iván Díaz Sancho. Él trabaja en la Universidad de Kioto. No estoy seguro si actualmente todavía siga siendo parte de la Universidad de Kioto, pero bueno, él hizo en años recientes traducciones de cuentos de Akutagawa y las publicó en español. Y digo, lo interesante aquí es que este Sennin ya ahora sí traduce el título también del libro, y en este caso lo pone como El Inmortal. Aquí digo, le llama la atención porque es una clara referencia a lo que estoy platicando hace rato del cuento de Borges, El Inmortal. Ahora aquí no estoy tan seguro de las razones. Yo estoy seguro de que esta persona, Iván Díaz, tenía en mente el cuento de Borges cuando le asignó este nombre de El Inmortal a la traducción de Sennin.
por ejemplo, hay otra traducción más o menos reciente por un profesor de la Universidad de Keio. Este profesor hizo traducciones también de Akutagawa, pero al inglés. En este caso en inglés, Zenin lo tradujo como The Wizard, como el mago. Aquí es una cuestión muy rara porque parece ser que hay diferentes concepciones de lo que es el Zenin en Japón. Tenemos que averiguar, yo creo, más en detalle a lo que se refería a Akutagawa con el Zenin. En el cuento les mencionaba esta persona totalmente ingenua, ignorante. De lo que trata es que ofrece sus servicios como empleado, pues sí, como un sirviente, a cambio de que se le enseñe las artes de ser un ermitaño. O sea, pero es totalmente absurdo porque va, por ejemplo, es como si yo voy ahorita y ofrezco mis servicios domésticos con el dueño de, pues sí, de cualquier negocio, ¿no? El dueño de un restaurante. Y le digo que yo voy a trabajar como mesero gratis si me enseña cómo ser un zenin, cómo ser un ermitaño, cómo ser un sabio. En este caso aquí lo que les digo es que dependiendo de la traducción en inglés, lo que dice él es que le enseñan a ser un mago. Pero en la traducción reciente de Iván Díaz al español dice que le enseñan a ser un inmortal. El cuento de Akutagawa acaba con que efectivamente, eso lo tendrán que leer ustedes, pero efectivamente digamos que sí se convierte en un zenin, en un inmortal, en un mago, y se va volando por los cielos. Aquí lo que me parece a mí es que si en realidad Iván Díaz, al ser la traducción reciente al español de zenin como el inmortal, yo creo que tenía en mente este cuento de Borges. Él mencionaba que estos inmortales, al haber perdido toda humanidad, se habían convertido en unos trogloditas. Entonces yo creo que Iván Díaz quería hacer una especie de paralelismo, pero digamos en sentido opuesto. Lo que él hacía es que un requisito para convertirte en un inmortal, para convertirte en un mago, era primero, digamos que él hacía la lógica inversa. Primero tenías que despojarte totalmente de toda humanidad, toda cultura, toda inteligencia humana, a manera de esos trogloditas del cuento de Borges. Y a partir de ahí, una vez logrado eso, puedes convertirte en un inmortal. No sé, me hace interesante pensar en esta. Tendría que preguntarle directamente a Iván Díaz. Obviamente yo no lo conozco y no sé si le mando un WhatsApp me vaya a responder. Pero bueno, como epílogo de esta plática, no sé, me gusta hacer estos paralelismos y probablemente a Iván Díaz al traducir a Akutagawa también le gusta hacer esos paralelismos. Pero este cuento del inmortal, del zenin de Akutagawa, probablemente no tenga nada que ver con el inmortal de Borges. Pero bueno, recomiendo que lean el inmortal de Borges, el zenin, el inmortal de Akutagawa, y vean a ver si encuentran ustedes estos paralelismos. No creo que Borges haya leído el zenin cuando escribió el inmortal, porque los años no cuadran, las traducciones no cuadran, y Borges no podía leer japonés. Entonces es algo curioso. Pero bueno, ahí luego me dicen qué onda, me dicen su opinión al respecto de estos inmortales, si es que leen estos cuentos. ¿Sale? Cuídense, nos vemos.